Aquí está el puntito rojo. Y vamos a resolver este problema, ¿sí? Recuerden que estamos empezando con problemas sencillos y pues los de geometría se prestan mucho para estos primeros problemas. Entonces, este sería nuestro algoritmo, nuestro enunciado. El usuario nos plantea el problema y ahora fue en base a un enunciado, que les digo que no siempre es así, pero en su caso sí. Entonces, pues vamos a empezar con el análisis. El análisis consiste en entender el problema. ¿Sí entendemos qué es lo que nos piden? ¿Sí? A ver, y parte de ese entender, pues consiste en definir los datos de entrada y de salida. Entonces vamos a ponerlos de entrada y salida. ¿Cuáles serían los? Siempre es más fácil definir los datos de salida. ¿Sí? Siempre. Porque, pues, normalmente forman parte del enunciado. Ahí nos dice qué es lo que busca el usuario, cuál es la respuesta que busca de la aplicación que se va a desarrollar. Entonces, por eso siempre va a ser más fácil. A ver, entonces me dicen, ¿cuáles serían los datos de entrada y de salida? De entrada sería el radio, ¿sí? De salida, área, circunferencia. Ok, vamos a tratar de recordar los elementos de un círculo. Va a hacer falta que lo recordemos. A lo mejor son muy sencillos, pero sí necesitamos así recordarlos bien para saber qué es lo que vamos a hacer. Entonces voy a poner por aquí un círculo, lo que intenta hacer un círculo. No, de ese color no, lo voy a poner en... Bueno, entonces, ¿sí? Esto es un círculo. Bueno, más o menos, ¿verdad? Entonces, tiene un elemento que es el radio. ¿Cuál sería cómo podremos trazar aquí el radio? Pues tomamos el centro del círculo, digamos que sería este, y cualquier recta que vaya a la orilla, ¿va? ¿Cómo se llama lo de la orilla? Es más, lo que está en naranja, ¿cómo se llama? Es la circunferencia. El círculo en sí es todo lo que está dentro. El círculo se obtiene del área. Y la circunferencia es el contorno o perímetro. Bueno, este sería, por ejemplo, el radio. ¿Sí? Este es el radio. Vamos a poner el radio ahí. Y ¿cómo vamos a calcular? Pues el área y la circunferencia. No vamos a inventar el hilo negro. Obviamente no vamos a inventar una fórmula, sino que ya existe. Entonces es cuestión de recordarla, de preguntarla, de consultarla. No recordamos. Entonces, ¿cómo se calcula el área? Pi por radio al cuadrado. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula la circunferencia? Yo lo escribo con al 227. 227. En mi caso es al 227. ¿Sí? 2 por radio por pi. Ok. Yo me acuerdo de una, que fue así la que me enseñaron en primaria, es pi por diámetro. ¿Sí? Es más, de hecho, ¿qué significa pi? Voy a trazar aquí el diámetro. A ver, voy a poner en este color. A ver si le atino. A ver, voy a trazar este diámetro, ¿sí? El diámetro viene siendo, ¿cómo está definido el diámetro? ¿Cómo lo podemos definir? Es 2 veces el radio, sí, es 2 veces. ¿Y por qué? El diámetro es un segmento, una línea que une dos puntos de la circunferencia, pero que pasa por el centro, ¿sí? Y es la máxima línea. Cualquier otra línea que una dos puntos de la circunferencia, pero que no pase en el centro, se llama secante, ¿sí? Ok, bueno. Entonces, yo me puedo ir por la fórmula que me dijeron, o por esta que yo escribí. Es lo mismo
Pi por... ¿qué significa pi, por cierto? Son las veces que cabe el diámetro en la circunferencia. ¿Sí? Si nosotros tomáramos el diámetro y con un hilo, o sea, lo midiéramos con un hilo, así exactito, y lo pasáramos por la circunferencia, cabría 3.14159227 veces. Ese es el diámetro. Entonces, por eso la circunferencia, pues es pi por diámetro. Bueno, pero aquí, ahorita me dijeron otra, 2 por pi por r, ¿no? ¿Me dijeron? Ok, bueno, ahora sí. ¿Esto cambia en algo nuestro análisis de datos de entrada y salida? O sea, si yo quisiera tomar la primera fórmula que dice de la circunferencia, del área como que no hay duda, pi por r al cuadrado, casi son de las pocas que nos aprendemos de memoria, ¿va? Y luego la andamos confundiendo ahí con el triángulo y con... ¿Cómo se saca el área de un triángulo? Pi por r al cuadrado. Bueno, pero la circunferencia, si yo quisiera tomar la primera fórmula, que es pi por diámetro, que es, supongo que es la fórmula original, en eso cambiaría mi análisis de datos de entrada y salida. O sea, en pocas palabras, ¿tendría que pedir el diámetro? Es una pregunta, ¿eh? Como dato de entrada, ¿por qué no tendríamos que pedir el diámetro? ¿Por qué qué? O sea, teniendo el radio lo multiplico por 2, ¿sí? Entonces, por esa razón, el diámetro no es un dato de entrada. O bien, si yo quiero que sea un dato de entrada, pues entonces quito el radio. Nada más uno de los dos. ¿Se acuerdan cuando definíamos, bueno, poníamos ahí sugerencias para los datos de entrada? Porque no siempre, el radio, ni el radio ni el diámetro aparecen en el enunciado, sino que es a través de un análisis. Entonces, decíamos, no puedes pedir un dato que dependa del otro. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué más da? Alguien podría pensar, ¿y qué más da? Pues pedimos el radio y el diámetro. Sí, pero ¿qué tal si yo le pongo un radio de 5? ¿Cuánto tendría que ser el diámetro por fuerza? 10. Y a lo mejor el usuario me da radio 5 y diámetro 20. Entonces ya no es el mismo círculo, ya hay inconsistencia en la información. Por eso debemos tener cuidado. Aquí es muy evidente, bueno, es parte de la idea de hacer un ejercicio sencillo. Es muy evidente pues que el radio depende del diámetro o viceversa. Entonces, pides uno o pides el otro, pero no los dos. Ok, bueno, entonces ya tenemos nuestros datos de entrada. ¿Qué tipos de datos serían las variables que están ahí? Reales, ¿verdad? Porque pueden tener decimales. Bueno, yo voy a poner un dato de prueba por aquí, por ejemplo, 25. Voy a poner, este dato de prueba yo lo estoy inventando porque no tengo alguno que ya esté hecho. Entonces, voy a inventar y me van a ayudar por favor con las operaciones. Vamos a decir que el área es igual a pi por el 15, no, 25 elevado al cuadrado. ¿Sí? A ver, ¿me ayudan con esa operación? Por favor. ¿Qué se hace primero ahí? O sea, multiplico pi por 25 y luego lo elevo al cuadrado o cómo? Primero elevo al cuadrado, ¿sí? Ok. Elevo al cuadrado, 25 al cuadrado es 25 por pi, por favor. O sea, es 625 por pi, ¿verdad? Debemos estar seguros de que nuestra operación es correcta, porque si no, ¿cómo la usamos para verificar nuestro algoritmo? No tengan miedo de decir el resultado. No digan, no, y si está mal, alguien se da cuenta y ya nos corrige, no hay problema. O sea, ¿cuánto da? ¿Alguien que sepa usar la calculadora? No, tan fea. Es nada más 625 por pi. 1953, 63 punto y algo. Gracias. Eso, a ver, nada más quiero que lo chequen los demás. Que me digan, no, está bien o está mal. ¿Está bien? Ok. Bien, entonces, ahora vamos a calcular la circunferencia, pero yo sí me voy a ir primero por calcular el diámetro. ¿Sí? Entonces sería
pi por diámetro sería pi, perdón, no, el diámetro es 2 veces el radio, ¿sí? 2 veces el radio, 2R, que sería 2 por 25, ¿no? El 25 fue un dato de entrada, entonces esto es 50, ¿no? El diámetro valdría 50. Y luego ya voy a calcular la circunferencia, es pi por diámetro por 50. ¿Me dicen por favor cuánto es eso? Pi por 50. ¿96? Ok, gracias. Ahí tenemos. Bueno, ya todos estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Sí es correcto? Bien, entonces ya tenemos un análisis completo del problema. ¿El análisis en qué consiste? Primero, entender el problema. A ver, no tengo dudas. ¿Qué me pregunta? Primero, ¿cuáles son los datos de salida? Y luego los datos de entrada, pues analizar cuáles pudieran ser. Algunas veces sí pueden venir en el enunciado o una parte de ellos, pero muchas veces no. Bueno, y luego ya que definimos los datos de entrada y los de salida, ya con variables, y después tener una manera de comprobar un conjunto de datos de prueba, que en este caso el conjunto de datos de prueba es tener valores para los datos de entrada, hacer el proceso a mano para llegar a los datos de salida y ya ver el resultado. Entonces ya tenemos completo nuestro análisis, la primera parte de la primera etapa del desarrollo de la aplicación. Entonces ahora vamos a hacer nuestro algoritmo. Y el algoritmo, pues, lo estamos desarrollando en diagrama de flujo y para eso utilizamos una herramienta que se llama Flowgrid. Ok, entonces vamos a abrir Flowgrid. ¿Cuántas variables estamos usando? ¿Tres? Son una de entrada y dos de salida. Pero no estamos usando alguna otra variable. ¿Cuál? ¿Cuál otra variable? Aparte de las que están mencionadas aquí. El diámetro. Estamos usando el diámetro. Al declarar variables tenemos que hacerlo para todas, no solo entrada y salida. Todas las variables que voy a usar. Entonces, vamos a ver, más grande esto. Vamos a declarar las variables. Como todas son de tipo real, pues las podemos englobar en una sola declaración. Vamos a ver, radio, área, circunferencia y diámetro. Todas de tipo real. Por default las declara como entero, pero estas van a ser de tipo real. Bueno, entonces, vamos ahora, seguirían los datos de entrada, nada más es uno. Bueno, entonces pedimos el radio. Le damos aquí una salida. Decíamos que para una entrada, primero ponemos una salida, un mensaje. Pues una salida un mensaje es una cadena, doble comilla, diría valor del radio. ¿Sí? Valor del radio. Y luego la entrada, que sería radio. Entrada, radio. Bueno, ya tenemos la entrada. Voy a ponerle nombre al archivo. El algoritmo, este es el nombre del algoritmo dentro de Flowgrid. A todos los algoritmos les llaman main. Aquí vamos a grabarlo, el archivo. Mande. La entrada del radio. Este de output, pues eso lo pone el mismo Flowgrid. El output, el input. Nosotros nada más complementamos con el mensaje, en este caso, valor del radio, y aquí en la variable. Error de sintaxis. A ver, ¿en qué parte? ¿En este? ¿Sí pusiste comas en todos los casos? A ver, ¿a quién le marca error? ¿A ti? Ah, es que ahí no van comillas. No, aquí no van comillas.
Las comillas nada más, porque aquí no estamos, este no es un letrero, un mensaje, es una declaración. Aquí es donde van las comillas nada más, porque es una salida, es una cadena, ¿sí? ¿Y qué? ¿Sí? Sí, sí. ¿Ya no te marcó error? ¿Así? No, es que son real. No, es que no pongas real, la palabra real no la pongas. La palabra real nosotros no la ponemos, la pone el Flowgorit, ¿sí? ¿Ok? Así, tú le das, mira, le das aquí a la salida y nada más pones comillas valor del radio. El output lo pone el mismo Flowgorit, entre comillas, porque le estamos dando salida a un mensaje y un mensaje es una cadena de caracteres. Bueno, y aquí estamos dando entrada a una variable. Solo ponemos el nombre de la variable. La palabra input la agrega el Flowgorit. Ok, vamos ahora a hacer la operación del área. Sigue, lo iba a grabar porque si no se me olvida. Lo voy a guardar y dijimos que el archivo, bueno, yo siempre le voy a poner así, fd, el día, la fecha, empezando con año, mes, día para que quede ordenado por fecha, 2023, 01, 31, y luego todo separado con guión bajo, y una breve descripción de lo que hace el algoritmo. En este caso le voy a poner área, círculo. Ya lo grabo. Este es el nombre que quedó del archivo. Y lo que sigue es calcular el área. Ya le pedimos, esto debemos distinguir tiempo de diseño y tiempo de ejecución. Ahorita estamos en tiempo de diseño y hay que imaginarse el tiempo de ejecución. En tiempo de ejecución, el usuario me va a dar el radio y ya lo voy a tener. Entonces, vamos ahora a calcular el área. Es una asignación. La asignación consiste en dos partes. Le damos doble clic. El primero es, del lado izquierdo siempre va la variable en donde se va a guardar el resultado. En este caso es el área, ¿sí? Y del lado derecho va la expresión, la fórmula, es pi. Pi es una constante que trae el lenguaje de programación. Igual yo le puedo escribir 3.14159227 o algo así, pero pues si ya la trae, debe ser un poco más exacto. Entonces, le ponemos aquí pi, esa es una constante que ya trae el lenguaje, por el radio al cuadrado. La fórmula dice R, pero mi variable se llama radio. Así, PI nada más. ¿Sí? PI. Más que yo la puse en mayúscula. Por radio al cuadrado. ¿Cómo se eleva al cuadrado en Flowgorit? ¿O cómo se eleva a potencia? Ahí sí tenemos que, no es que no me deja ahorita. ¿No? ¿Cómo se eleva a potencia? Con la, ¿sí, verdad? Se llama circunflejo. Circunflejo. Mejor conocido como cachuchita o capucha. Es con, si no lo encuentran ahí, es con el ALT 94. ¿Sí? ALT 94. Y luego un 2. Pregunta, ¿necesitamos paréntesis en algún lado? ¿Para qué pondríamos el paréntesis ahí? O sea, tú dices algo así. A ver, no sé si así. ¿Sí? ¿Por qué pondríamos ese paréntesis? ¿Qué es lo primero que se necesita? Aquí cuando les pedí que hicieran la operación, en esta, ¿qué hicieron primero? Elevaron al cuadrado. Primero elevaron al cuadrado y luego multiplicaron por pi. ¿Sí? ¿Y por qué primero elevaron al cuadrado? Sí. Bueno, la prioridad de los operadores hay que recordarla siempre. En una expresión de este tipo, pues aplica, en todas las expresiones, aplica la prioridad de los operadores. Y la prioridad es primero paréntesis, y luego potencias, y luego multiplicaciones y divisiones, y al final sumas y restas. Entonces, si yo no tengo paréntesis,
Si no tengo paréntesis, de todos modos, primero se va a hacer la potencia. Por lo tanto, no necesito paréntesis. Haz 94. Ahí en el teclado de la compu, no sé cómo llegan a eso, ¿eh? Por ahí debe estar, ¿no? Pero si no, pues con el haz 94. Ok, bueno, ya está el área. Yo les decía cuando vimos lo de prioridad que voy a poner paréntesis solo cuando sean necesarios. Si no es necesario, no voy a poner paréntesis. A veces, si hubiéramos puesto esos paréntesis, de todos modos estaba bien, ¿eh? Pero no son necesarios. Ahí no hay tanto problema. El problema es que a veces ponemos paréntesis que no son necesarios, pero que modifican la expresión. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, el área. Dije que para la circunferencia, primero voy a calcular el diámetro. Yo así lo decidí. En lugar de usar esta 2πr, que podría haber sido directo con el radio, pues quise usar la de pi por diámetro, que es como que la original. Bueno, entonces eso me obliga a calcular primero el diámetro. Por eso declaré esta variable diámetro, porque no es de entrada ni de salida. Bueno, entonces voy a calcular el diámetro con una asignación. Del lado izquierdo va la variable en donde va el resultado. Diámetro es igual al radio por 2. Ojo con esto. En cualquier expresión que yo ponga, las variables que intervienen en esa expresión ya deben tener un valor previo. Ya sea porque se calculó esa variable o porque se pidió al usuario. Fíjense, por ejemplo, aquí en donde dice área es igual a pi por radio, en este momento ya en tiempo de ejecución, por eso le digo que hay que imaginarse el tiempo de ejecución cuando ya está trabajando el algoritmo. El radio ya debe tener un valor si quiero usarlo en esta expresión y efectivamente va a tener un valor porque se está pidiendo como un dato de entrada. Hasta que me dé el radio va a continuar con esto. Y en el caso de esta expresión, pues también el radio ya me lo pidieron, ¿eh? O sea, ya en este punto ya tiene un valor. La siguiente expresión sería el cálculo de la circunferencia. Entonces, vamos a otra asignación. Circunferencia. Circunferencia es igual a ¿qué? A pi por diámetro. Entonces le pongo pi por diámetro. Y ya tenemos, cuando yo quiero calcular la circunferencia es porque ya tengo calculado el diámetro. Y sí, el diámetro ya lo tengo calculado porque antes de esta expresión calculé el diámetro. Todas las variables que intervienen en una expresión ya deben tener un valor cuando llegan ahí. Ok, bueno, ya tenemos la entrada, el proceso, ahora sigue la salida. Vamos a darle la salida al área y la circunferencia. A ver, entonces aquí sería una salida. Es un poco extraño cómo lo maneja, ¿verdad? Le agregamos el símbolo de salida y nos pone en español salida. Y ya cuando ponemos la salida, nos lo pone en inglés, la palabra. Bueno, así trabaja, ¿no? Entonces, la salida consiste en combinar un letrero con un valor, un letrero con una variable. El letrero sería el área, aquí sí voy a poner acento. Dijimos que en las variables no es muy conveniente ponerlas con acento. El área es, y voy a pegar, a concatenar una variable que sería área. Lo del lado izquierdo es una cadena, por eso está entre doble comilla, y lo que está al lado derecho es una variable. Cuando le damos salida a una variable, no pone el nombre de la variable, pone el contenido de la variable. ¿Sí? Ok. Vamos a darle salida ahora, ¿sí? Son dobles comillas, porque es una cadena. Bueno, ahora vamos a darle salida a la circunferencia. Circunferencia, bueno, voy a poner, la circunferencia es circunferencia.
Entre doble comilla, entre dobles comillas, encerramos la cadena, el mensaje. Y la salida sería con la variable para que me dé el resultado. Aquí no me saldría la palabra circunferencia, sino el contenido, el dato que tiene esa variable. Bueno, vamos a probar. Sin datos de prueba, pues no tiene mucho sentido liberar un algoritmo porque pues no sé si está trabajando bien. Me puede haber equivocado en muchas cosas. O con una que me equivoque, pues ya no va a estar bien. Bueno, entonces vamos a ejecutarlo ya que lo tenemos completo con este dato de prueba que es radio 25. Ok, entonces le decimos aquí, valor del radio, 25. Y me va a dar el valor del área, la vamos a checar por aquí. Dice que el área, bueno, el radio fue 25. El área es 1963.4954. Aquí tenemos el resultado. La circunferencia es 157. ¿Por qué decimos, no, ya está bien? Porque tenemos manera de comprobar. Vean cómo el radio, perdón, el diámetro aquí no se utilizó como entrada ni como salida. El usuario solo ve la entrada y la salida, como un chat, así. Pero si yo quiero ver el contenido de todas las variables que intervinieron, pues activo esta ventanita y aquí me dice, mira, tus variables, el radio fue de entrada, fueron 25, el área, pues, pero el diámetro que no le dimos salida, porque no nos pidió el usuario, pues vemos que sí es 50, el diámetro vale 50, ¿no? Bueno, aquí, pues como son poquitas variables y tal vez no es muy fácil equivocarse, vamos a suponer, a ver, ¿qué pasaría si se me olvidara, por ejemplo, declarar una variable? Se me olvidó, ¿sí? Vamos a ejecutarlo. Vean cómo me dice, ¿qué me dice? Identificador de variable no declarado. Dice, la variable, no se declaró la variable diámetro, consejo. Pues declárela el consejo. Bueno, esto, en el lenguaje humano, en el lenguaje natural, no habría problema que se me olvidara decir, voy a usar esta variable y la uso y ya. En un lenguaje, sí es problema. Es más estricto, aunque sea algorítmico, no es tan estricto con el de programación, pero sí. ¿Qué significa declarar una variable? O sea, ya en el mundo real, ¿qué significa declarar una variable? Es separar la memoria para que ahí pongamos un dato. ¿Sí? Por eso es importante declarar la variable. Bueno, voy a declarar la variable, diámetro. Y otro caso también muy común es que nos equivoquemos en el nombre de una variable. Vamos a suponer que yo aquí, como circunferencia es tan poco largo, pues yo me equivoqué y le puse circunferencia. Aquí. Ahí lo dejé. Aquí dice circunferencia y acá dice circunferencia. ¿Qué va a suceder? Lo mismo. Me va a decir, no, ¿sabes qué? Tienes dos variables. La variable circunferencia no la estás declarando. Y yo digo, ¿cómo que no? Si acá está. Lo que pasa es que no dice circunferencia, dice circunferencia. Son dos variables diferentes. ¿Sí? Ok. Entonces hay que tener cuidado con eso. Circunferencia. Bien, podemos decir que ya está terminado este algoritmo. ¿Preguntas, dudas? Ninguna. Bueno, entonces ya estamos listos para hacer otro. Ahí va otro, ¿eh? ¿Ya está todo listo? Vamos a hacer otro, pues. Al cabo y se va a seguir viendo, ¿eh? Vamos a hacer este. Ahora vamos a hacer este. ¿Qué le vamos a decirle al usuario? Caray, lo acabamos de hacer. ¿Y qué va a decir el usuario? No es cierto.
hasta saca más datos el primero, saca el área de circunferencia. Pero pues eso no es lo que necesita este usuario de este enunciado, no necesita, sí es muy parecido, pero no necesita lo mismo. ¿Sí? Tal vez hasta podemos tomar esta, voy a tomar pues me sirve para el análisis de este otro. ¿Sí? Dale, lo copió 2 veces. Pero realmente, ¿en qué cambiaría? A ver, análisis, datos de entrada, salida. Ahí tiene mucho que ver que definamos correctamente los datos de entrada y salida. Por eso yo les sugiero que no los tengan nada más en la mente, escríbanlos. Y ahí hasta ya sirve como documentación. Un algoritmo, un problema siempre se tiene que documentar cuál fue la solución. Y la documentación en nuestro caso sería el análisis y el propio algoritmo. Bueno, a ver, ahora sí díganme cuáles son los datos de entrada y salida. Diámetro, ¿qué viene siendo? Salida, ¿por qué? Ahí es lo que nos están preguntando, ¿verdad? Diámetro. Ok. Siempre será más fácil determinar datos de salida. Es lo único que me preguntan, ¿verdad? Entonces, la salida. La entrada, ¿por qué el área? Porque ahí dice, a diferencia de los dos anteriores que hicimos, aquí sí me dice cuál es la entrada, pero yo la tengo que interpretar. Dice, dada el área. O sea, me están diciendo, te van a dar el área. Por lo tanto, eso es un dato que te van a proporcionar, es un dato de entrada. Entonces, el área sería nuestro dato de entrada, ¿sí? Ahora, a partir del área, ¿yo puedo calcular el diámetro? ¿Cómo? ¿Con cuál fórmula? A ver, porque sabemos que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Así es, ¿no? Pero esto es cuando conozco el radio, lo pongo en la fórmula y calculo el área. Pero ahora es al revés, ¿no? Ahora tengo el área y no, esta ya no va a ser un dato de calculado, va a ser un dato de entrada. Por lo tanto, de aquí yo puedo despejar la R para saber el radio una vez que me dieron el área. ¿Cómo despejaría aquí la R? A ver, A sobre pi, esto sería radio al cuadrado, ¿no? Pero me interesa, más bien me interesa el radio. Entonces, ¿cómo sería? Radio es igual a la raíz del área sobre pi. ¿Sí? A ver, voy a poner aquí una rayita para que. Ok, entonces el radio va a ser, pero lo que me están pidiendo, pues no es el radio. ¿Sí? ¿Qué me están pidiendo? El diámetro. Entonces ya nada más es cuestión de decir, bueno, es que el diámetro va a ser 2 veces el radio. ¿Verdad? Bueno, estas serían las fórmulas que vamos a usar. Pero no es suficiente. Ahora lo que vamos a necesitar es, pues, datos de prueba. Y para los datos de prueba, pues yo no voy no voy a dar ahora el radio. ¿Qué voy a dar? Como dato de prueba. O sea, ¿cuál es el que voy a inventar? Si es que no lo tengo, si el usuario no me dio, y si yo no tengo, pues tengo que inventar un dato de prueba y manualmente hacer las operaciones para llegar al resultado. Yo tendría que dar aquí un valor del área como dato de prueba. Voy a poner 300, por ejemplo. Y sobre este 300 voy a sustituirlo en mis fórmulas, ¿sí? Para llegar al diámetro de un círculo cuya área sea 300. Entonces aplico aquí, el radio va a ser igual a la raíz de 300 entre pi. ¿Me dicen eso cuánto da, por favor? Sería
dividir 300 entre pi y luego de eso sacar raíz cuadrada. Mande. ¿Sí? A ver. No se declaró la circunferencia. ¿Vale? Sí, es que aquí dice circunferencia. O sea, es lo mismo que comentaba yo ahorita. ¿Sí? 9.7. ¿Estamos de acuerdo todos? 9. ¿Así? Bueno, 9772. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, pero no, sí, gracias. Pero no nos pidieron el radio, nos pidieron el diámetro. Entonces el diámetro va a ser igual a 9.772 por 2, ¿verdad? ¿Cuál sería? 19. La raíz CQRT. Alguien que me diga cuánto vale eso, por favor. 40 y 50, ¿sin qué? 54.4. Gracias. Lo que me están preguntando es el diámetro, ¿sí? O sea, realmente lo que yo debo dar como resultado es esto, ¿va? Este diámetro. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora, nosotros, fíjense, si esto fuera un problema de primaria, este tipo de problemas nos ponían en primaria, pero la gran diferencia es que nos los ponían con datos. Nos decían, el área de un círculo es 300. ¿Cuánto vale su diámetro? ¿Sí? Y ya, nada más lo resolvemos para ese círculo en particular. El algoritmo es para cualquier círculo, para cualquiera, conociendo su área. Ok, vamos a hacer nuestro algoritmo. Entonces, pues este lo voy a guardar, voy a hacer un archivo nuevo. Las variables son de tipo real, ¿verdad? ¿Cuántas variables voy a necesitar declarar? Las de entrada y salida de rigor, ¿verdad? Área y diámetro. Y necesito ver si hay alguna otra variable que utilicé en el proceso. Radio, ¿verdad? El radio, también lo utilicé de tipo real. ¿Sí? Y lo que voy a pedir es el área del círculo. Bueno, entonces vamos a dar una salida que diga área del círculo. Área del círculo. Y pedimos esa área. Entonces, una entrada, área. Le voy a poner de una vez nombre. Sería FD. Pues es parecido. Se va a llamar, se va a decir diámetro círculo, ¿sí? Porque lo que me están preguntando es el diámetro. Bueno, así le puse. Ya tengo el área. Entonces, ahora lo que sigue es calcular el radio. El radio es la raíz cuadrada de el área sobre pi. Claro que aquí las pruebas son con datos, la ejecución son con datos. El algoritmo, la lógica es con variables. Bien, entonces, ahorita preguntaban que cuál es la función o cómo se calcula la raíz cuadrada. Para eso podemos recurrir a la ayuda. Bueno, aquí en la ayuda podemos ver podemos buscar en los operadores a ver si hay una operación de raíz cuadrada, lo cual pues no hay. No hay un símbolo para sacar la raíz cuadrada. El circunflejo que les decía ahorita es el exponente. Bueno, entonces si no hay un operador, tengo que buscar si no hay una función. Me regreso y busco si hay una función interna. Y aquí busco en la lista de funciones. Y aquí está el SQRT. ¿Y qué tal si no hay la función? Ni operador ni función. ¿Qué hacemos? Nos ponemos a llorar. Un ratito. Y luego ya pues nos ponemos a pensar, ¿sí?
¿Cómo le hacemos? Se vale llorar, pero un ratito nada más. Ok, entonces, por aquí me voy a ir a mi algoritmo. Ya sé que es el SQRT, entonces vamos a calcular el área. Bueno, le voy a recuperar aquí el análisis y vamos a calcular el radio. No puedo calcular primero el diámetro porque pues primero necesito el radio. Entonces el radio es igual a la raíz cuadrada. SQRT es una función. Una función siempre lleva paréntesis, ¿sí? Y entre paréntesis se le pasa el parámetro del cual queremos, en este caso la raíz cuadrada. Sería no 300, sino área entre pi, ¿sí? Área entre pi. El 300 nada más es una prueba. Ok, ahí está. Y yo, normalmente yo le pongo espacios entre las operaciones para que se vea más claro y no afecta. Área entre pi. Y luego, pues ya calculamos el diámetro. Después de esto, otra asignación, sigue el diámetro. Que realmente es lo que me preguntan. Diámetro es igual a ¿qué? A radio por 2. Cuando llego aquí a diámetro es porque el radio ya está calculado y vemos que sí está calculado. Y cuando calculo el radio, el área ya debe tener un valor y sí lo tiene porque se pidió como dato de entrada. Y bueno, ya que tenemos esto, pues procedemos a darle salida. Una salida diría el diámetro es, cerramos comillas, un espacio para que no quede pegado el resultado y luego concatenamos con el ampersand la variable, diámetro. Lo grabamos. Ya está. Ya está el algoritmo. El algoritmo sirve para cualquier círculo, no nada más el de 300. ¿Sí? Bueno, entonces, porque esto es la receta. Esta es la receta. Lista de ingredientes son las variables. Modo de preparación es el algoritmo. ¿Ya quieres hacer el platillo? Ejecútalo. Para la ejecución sí necesita los datos, ¿sí? Ok, entonces lo ejecutamos. Le pusimos 300, ¿no? ¿Sí quedó bien? 300. Y dice que el diámetro es 19.544, lo tenemos aquí. Ya lo podemos dar por bueno. El radio no se ve porque pues el usuario solo tiene entrada y salida. Pero sí le podemos decir, nosotros como diseñadores del algoritmo, tenemos acceso a las variables y en la variable pues se ve que el radio nos da 9.772. Aquí está, ¿verdad? Mande. Ah, bueno. Si es el caso, mira, en los algoritmos normalmente o sea, no trae muchas instrucciones para eso, para dar formatos. ¿Sí? Tendríamos tal vez que hacer una función que recortara, luego la vamos a hacer en un momento. Ya cuando lo hagamos en un lenguaje de programación, ahí sí tenemos más forma de que nada más se vean ciertos decimales, de darle formato. ¿Sí? En el algoritmo normalmente no. Bueno, fíjense que esta prueba que hicimos tal vez no sería necesaria. Bueno, porque ya tenemos otra, aquí podemos probar con este también. Si yo le doy el área, que fueron 1963, 49, 54, pues me tiene que dar el diámetro, que es el doble de esto, 50, ¿no? A ver, vamos a checar si es cierto. Voy a volver a ejecutar el algoritmo. Le voy a decir, el área, voy a tomar el del ejercicio anterior. El área me dio 1963.4954, ¿sí? Y el diámetro es el doble, me tiene que dar 50. Bueno, no me dio exactamente 50. Acá teníamos el radio de 25 y con esta área, o sea, el problema anterior lo usamos para probar este problema. Y si está bien, no nos da 50 porque no le dimos todos los decimales al área, ¿verdad? Ok, entonces ya tenemos ahí por resueltos los dos problemas que se parecen pero no son iguales. O sea, yo no puedo decir esto, se los comento porque me lo han dicho a veces. O sea, a veces me dicen, ¿para qué hago si ya tengo este de arriba? Si está muy parecido y hasta da más información. Digo, sí, pero este es
una necesidad que se parece a esta otra, pero no la misma. Y el análisis fue diferente. Y se tuvieron que hacer otras cosas, ¿no? Entonces, todo está en función de lo que requiere el usuario, de la necesidad, del problema que nos plantea el usuario, ¿sí? Ok. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, sí.